se hacía en galés. Entonces había un predominio del galés que esto representó como una amenaza para el gobierno nacional, que ya en el año 1875 envía al comisario nacional Antonio Oneto, que fue el que impuso como primera medida que en las escuelas se hable el castellano. Entonces empezó a ejercer una presión para que empiece a predominar, para que empiece la lengua del Estado a tener mayor presencia, ¿no? Por supuesto que los galeses tuvieron una actitud de resistencia absolutamente fuerte y no querían ni podían negociar muchas cosas porque ellos querían fundar la Nueva Gales en Sudamérica y tenían su proyecto de vida, pero también se encontraban en esta cuestión de sentirse parte, de empezar a desarrollar un sentimiento de pertenencia. Y también, fijémonos, por ejemplo, la gran inundación que hubo en 1899, que nos deja a los galeses en una situación de pobreza y de desesperación tan extrema, que tienen que pedirle también apoyo al gobierno nacional. Entonces empiezan como a necesitar mucho más apoyo y empiezan como a tratar de establecer algún vínculo con el gobierno nacional. Se ven realmente en una encrucijada difícil, ¿no? Muy difícil de resolver porque se ponía en juego, por un lado, el sentido de pertenencia al Estado argentino, la gratitud también por haberlos protegido y acogido, y por otro lado, la traición a su propio proyecto, ¿no?, de construir esta Nueva Gales en Sudamérica. Entonces, vemos que el galés, a partir después de Finocchieto, reemplaza a Oneto, y más adelante, el gobernador Fontana, en 1887, empieza también a imponer, ¿no?, algunas pautas para que el galés no prospere como lengua oficial de comunicación, ¿no?, porque se hablaba tanto en los ámbitos públicos como en los ámbitos privados. Entonces, fíjense acá, perdón, voy a ir para atrás, hay un documento que escribió el gobernador Fontana que dice: queda terminantemente prohibido estampar el sello de las reparticiones públicas del territorio en documentos que no estén en idioma nacional. Y así hay muchísimos documentos que tienen la misma fuerza, ¿no?, donde se prohibía el uso en los ámbitos públicos de la lengua galesa. Es importante también ubicarnos en este contexto porque ya estamos, no solamente ya habían transcurrido más de 30 años, sino que ya empezaba también la primera generación de galeses nacidos en la Argentina, que tenían al galés como primera lengua. Entonces, ahí vemos que el hogar seguía transmitiendo la lengua con la misma fuerza a través de la familia, a través de ámbito religioso, por ejemplo, la capilla, con los eventos culturales, en las chacras, se seguía hablando el galés con gran vitalidad, a pesar de que ya en los ámbitos administrativos y en la cuestión pública se tenía que empezar a hablar el español, con gran reticencia por parte de los galeses, ¿no? Cuando imponen el español en las escuelas, que empiezan a traer también maestras de lengua castellana, en el servicio militar, eran como signos de una imposición de la cuestión nacional, ¿no? De manera que también se empiezan a practicar los rituales patrios y los galeses empiezan a subsumirse al español y a subsumirse a esas costumbres, ¿no? Entonces, vemos entonces acá que en este contexto se determina un cambio lingüístico importante por la presión del gobierno nacional, que los galeses les provocó gran resistencia y se mantuvo por parte de los galeses, la primera generación y la segunda generación casi de galeses nacidos en la Argentina, se sigue estableciendo un espíritu de conservación y de lealtad lingüística, ¿no?, en esta segunda etapa, por parte del pueblo galés. Ya pensemos en la década
de 1880, por ejemplo, cuando en el Valle Inferior se empiezan también a sumar nuevos inmigrantes al contexto plurilingüístico, porque no solamente estaba el galés y los pobladores que ya les comenté, y se hablaba español e inglés también, sino que se empiezan a sumar para buscar trabajo y demás, los nuevos inmigrantes. Aparecen italianos, fundamentalmente con la creación del ferrocarril, ¿no? Entonces vienen italianos, vienen españoles, vienen señores ganeses, y el contexto se amplía, ¿no? Y el galés empieza a tener cada vez mayores dificultades para imponerse, y a la par estaban después atravesando tantas situaciones y tantas crisis como las inundaciones, como el hecho de tener la necesidad de desarrollar un sentimiento de pertenencia, que empieza como a tambalear esta cuestión, ¿no?, de imponer el galés como lengua de comunicación. Entonces vemos que se genera un escenario pluricultural, plurilingüístico, ¿no?, que provoca situaciones de conflicto entre el galés, porque no se oye ya en ámbitos oficiales, y el código que se maneja ya en esta época es el código el español, ¿no? Entonces es la lengua que ya empieza a imponer el Estado Nacional. Entonces, bueno, en 1886 es el año que se asocia con la fundación de Trelew, con la creación del ferrocarril. Es un tiempo que se inicia con la construcción de proyectos, uno de los proyectos más superadores que hemos tenido en la historia de nuestra provincia, como es el ferrocarril, ¿no? La llegada de nuevos inmigrantes, la llegada de maestros para imponer la lengua castellana. Entonces empieza a generarse una absorción de los galeses a este contexto en general, ¿no? Entonces esto lleva a que el galés progresivamente fuera cediendo terreno y dejara de emplearse como lengua pública, como lengua de la administración, y por lo tanto pierde el estatus legal que hasta el momento había conseguido, ¿no? Entonces ya los documentos dejan de hacerse en galés, empieza como a perder terreno y pasa a ser una lengua más de las que se insertan en este concierto plurilingüístico que estaba viviéndose, que estaba viviéndose ya en este territorio, y empieza a dominar la voz del Estado Nacional. Entonces ya el galés queda ya como restringido, ¿no? Entonces empieza a surgir un marcado desplazamiento al que yo le llamé una etapa de retracción lingüística. La tercera etapa comienza en el 1911, que es una fecha bisagra dentro de la historia galesa del Chubut. Yo la denominé proceso de erosión lingüística. Comienza en 1911 hasta 1965. 1911 porque el año 1911 llega el último contingente de inmigrantes galeses. Y esto marca una cuestión muy importante porque hay una pérdida de vinculación con los galeses de Gales, ¿no? E implicó, por lo tanto, la falta de contacto lingüístico con hablantes maternos de la lengua. Las políticas nacionales continuaron en esta época ejerciendo con mayor presión su poder sobre el galés, lo que provoca que esta lengua, la galesa, fuera perdiendo ámbitos de uso. Y de ser una lengua que se hablaba en ámbitos privados y en ámbitos públicos, y ser la lengua de interacción local, digamos, pasa a ser una lengua que se habla solamente en el hogar, en la capilla y en las cuestiones culturales. La escuela ya había dejado de ser un ámbito de interacción donde el galés tenía presencia. Entonces empieza a perder y empieza entonces a atravesar la lengua galesa un estado o un proceso de precarización, ¿no? Que por eso decimos que empieza a atravesar a partir de 1930 un estado de vulnerabilidad, y se da una situación de diglosia. Diglosia es un concepto teórico, que lo explico rápidamente,
hablamos de la solución de diglosia cuando conviven dos variedades lingüísticas o dos lenguas, pero con funciones sociales claramente determinadas o diferenciadas, ¿no? Entonces, por un lado, se hablaba el galés en el hogar, en las capillas, en las chacras, en las cuestiones culturales, y el español se hablaba en los ámbitos oficiales, ¿no? Entonces, progresivamente, el galés acá va dándose este desplazamiento por las presiones del gobierno nacional para imponer el español, una que se junta con esta necesidad que tenían ya los jóvenes galeses argentinos de desarrollar el sentimiento de pertenencia a algún lugar, ¿no? a la zona que los había cobijado, y él empieza a sufrir una cosa que en términos lingüísticos es muy importante, que es la pérdida de prestigio social de una lengua, porque empieza a sufrirse la falta de reconocimiento. Yo no quiero ahondar mucho en la segunda parte de ahora porque ya quiero hacer muy larga la charla, pero por ejemplo, fue maravilloso de todas las encuestas y entrevistas que yo pude hacer a mayores de 76 años en el año 2018, 2021. Entrevisté a muchísimos descendientes de galeses que hablaban la lengua y todos me explicaban que algunos habían transmitido la lengua a sus hijos y otros no, justamente por esta cuestión de que habían sido tan discriminados, ¿no? Muchos me cuentan que le decían galenzo papero, galenzo pan y manteca, ¿no? Toda esa discriminación que sufrieron marcó una cuestión en términos lingüísticos tremenda, porque no permitió la transmisión generacional de la lengua. De manera que yo puse 1965 como límite, porque en la generación del 60 es justamente donde se produce el quiebre. Y ya del 60 en adelante, si algunas familias transmitían la lengua, que la mayoría no la transmitió a sus hijos, los que la transmitían, me contaban, por ejemplo, algunos informantes, no la transmitieron con el mismo rigor y con la misma convicción de cuando se la transmitían sus padres a ellos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo el claro ejemplo de mi mamá, que me contaba que cuando ella pedía la sal en la mesa, y una vez osó pedirla en lengua castellana, y el castigo fue dejarla hacer los caramelos del domingo, porque se tenía que hablar galés, ¿no? Y sin embargo, en generaciones posteriores a la de mi mamá, ¿no? que en esta cuestión de transmitir la lengua, mi mamá, por ejemplo, no fue tan rigurosa, de hecho, no la transmitieron a nosotros, a la lengua, por esta cuestión de prejuicio lingüístico que sufrió la lengua, ¿no? y de bajo prestigio social. Entonces, en esta etapa, la tercera etapa, es un tiempo en la que la falta de reconocimiento a la lengua y esta pérdida de prestigio genera un estado de erosión lingüística, que se habla de erosión lingüística cuando hay franjas de población de ciertas comunidades que no enseñan su propia lengua a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces se produce un debilitamiento absoluto de la lengua que se genera una etapa de lingüismo en retroceso. Acá se ríen porque los puse en una foto. Entonces tenemos que ver que hay 4 factores importantes. Tenemos por una parte el crecimiento de la población no galesa en el valle inferior del río Chubut. Recordemos que en la década de 1970 en Trelew surge el gran auge de las fábricas, ¿no? Todo el desarrollo industrial y demás. Viene gente de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Paraguay, ¿no? Y viene también mucha gente del norte de nuestro país a instalarse acá por las condiciones y la promesa de trabajo que generaba el parque industrial de Trelew. También esto tiene un impacto en la gente de las chacras. Imagínense, tercera, cuarta generación, las chacras subdivididas no daban para que la trabajen 3 generaciones. Eran espacios que no podían trabajarse. Entonces, la gente joven de la chacra necesitó salir de las chacras para buscar trabajo e insertarse en las fábricas, en el parque industrial. Hay documentos interesantísimos con respecto a apellidos de gente que trabajaba en el parque industrial de Trelew, que tuve
la suerte de poder ver, y realmente muchísima inmigración de las chacras, donde los jóvenes galeses venían y se instalaban acá en Trelew, y por supuesto, en este contexto de bajo prestigio que tenía la lengua, y entonces ante la burla, ante el menosprecio del galés, porque mucha gente, también en mis entrevistados me contaban, que hasta trataban de negar el acento. Nosotros, hay gente que acentúa mucho las palabras graves y demás porque es el acento propio de lo galés, ¿no? Y tenemos un acento propio, y los chicos, cuando recién ingresaban a trabajar en la fábrica, hasta trataban de evitar hablar porque tenían el acento pegado, el acento galés pegado, y si no, hacían un esfuerzo enorme para disimular su acento galés. Entonces, este bilingüismo en retroceso está marcado por toda esta situación, ¿no? Después la escuela sigue ya siendo el centro irradiador de la lengua del Estado, ¿no? Ahora inculcando toda la cuestión patria, inculcando la lengua castellana como la lengua oficial, entonces ya se había corrido del todo, ¿no? La cuestión galesa, y también la generación de matrimonios interétnicos, ¿no? Empiezan a generarse ya no matrimonios endogámicos en donde los galeses se casaban con galeses, sino que se generan matrimonios interétnicos en donde ya la transmisión del galés en la casa es más compleja, porque hay uno que no entiende la lengua. Entonces hay matrimonios interétnicos que yo entrevisté y que ellos pudieron transmitir la lengua, pero vuelven a insistir que no con la misma convicción ni con las mismas condiciones que ellos le habían aprendido el galés, ¿no? Entonces, este bilingüismo en retroceso se ve puntualmente, se caracteriza por esta cuestión de la estigmatización y del prejuicio que sufrieron los jóvenes galeses a la hora de transmitir el galés a sus hijos, ¿no? Por eso hablamos de precariedad lingüística. La cuarta etapa, en cambio, es, yo la llamé al resguardo de la lengua madre, estrategias de conservación, porque acá es como que llegamos a hay una bisagra, ¿no? Y la bisagra es el año 1965, cuando se cumple los 100 años, me encanta porque me está afirmando, cuando se cumplen los 100 años de la llegada de los colonos galeses. Eso impacta fuertemente en el espíritu galés. Fíjese que de venir siendo estigmatizados, con prejuicios, queriendo hasta negar sus señales, ¿no? Empieza como a resurgir. Un grupo de galeses se reúne para celebrar la llegada de los colonos galeses, ¿no? Los 100 años. Entonces esto marca un quiebre entonces genera, bueno, ya en la década del 40 se había dejado de hacer el esterco, ¿no? Durante 2 décadas se deja de hacer el esterco, y acá en 1965 se genera de nuevo el esterco, por supuesto que con presencia del español. Todos saben seguramente lo que es un esterco. Fíjense, estuvo hasta el año 1942, se realizó en lengua galesa, se hacía todo en galés. Acá en 1965 ya empieza con presencia del castellano, ¿no? Porque si no hubiera sido imposible, ¿no? Quienes están ahora en la Comisión del Estado como Susana, o quienes han militado durante todos los años para luchar por el Estado, para que no pierda su esencia como de un evento cultural que facilita el encuentro con la lengua galesa, y se encuentra en una disyuntiva. Porque el problema está en que uno puede poner competencias en galés y demás, pero está en que ahora no tenemos gente que lo hable en galés. Entonces, suficiente gente como para generar competencias. Entonces se genera una disyuntiva tremenda, ¿no? Entre el mandato, en lo que representa el compromiso del Estado con la lengua galesa y la cultura de este pueblo celta, y la realidad que nos dice que revitalicemos todo este tipo de encuentros, de espacios para tomar conciencia de la importancia que tiene una lengua. No solamente como marcador de identidad, sino como un representante de la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Entonces, al recuperarse el esterco, empieza también a resurgir una cuestión que tiene que ver con un cambio en la autopercepción comunitaria. Los galeses empiezan a decir, epa, yo también soy galés, yo también, empiezan como a recuperar sus raíces,
Por eso es tan importante esta época, ¿no? Empieza a notarse un alto grado de conciencia lingüística en los descendientes. Empieza a defenderse porque empieza a resurgir el sentimiento de orgullo como galés. Entonces, se reedita el Eisteddfod, se generan vínculos con el país de Gales y comienzan los intercambios artísticos, turísticos, educativos, religiosos. Hay líneas aéreas que facilitan pasajes aéreos. Me acuerdo siempre que en algunas ediciones del Eisteddfod se rifaba un pasaje a Gales, ¿se acuerdan? ¿No? Era una cosa absolutamente estimulante y hubo varias gente que pudo ir gracias a que Aerolíneas Argentinas, voy a pasar el chivo de ofrecía y regalaba a la Comisión del Eisteddfod este pasaje para que puedan ir 2 personas a Gales, ¿no? Entonces empezó a generar toda una movida tan importante, tan grande en la década del 70, del 80, que empezaron a practicarse también las expresiones culturales típicas, se puso en valor la cocina galesa, las danzas, los coros. En 1990, gracias al trabajo de las asociaciones étnicas, la asociación CAMUI, la asociación San David, las distintos centros étnicos de la cultura galesa, empiezan a trabajar para ofrecer talleres en lengua galesa. No solamente ofrecen talleres trayendo maestros de Gales, ¿no? Sino que generan también encuentros con universidades para que la gente pueda ir a estudiar allá y venga a replicar la lengua acá. Y otra cosa absolutamente importante fue la generación de material didáctico que se hizo en este momento. Yo no me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan un librito de tapa rosada que se llama Hable Galés. Ese tiene un valor pedagógico extraordinario, ese libro, ¿no? Junto con otros textos que se generaron para que la gente pueda meterse nuevamente en el galés y reencontrarse con su identidad, con su lengua, ¿no? Entonces, acá, todo este proceso que se da en la década del 65 en adelante, desde la perspectiva teórica, se llama tener una actitud conductiva explícita, es decir, que se empieza a trabajar para lograrlo, y que se genere nuevamente el cambio de lengua. No a niveles de que el galés se imponga sobre el español, porque eso sería imposible, pero que sí empiece a recuperar un espacio significativo, ¿no? Entonces, una cosa absolutamente importante es la creación de las escuelas. Fíjense, hoy hablábamos de los ámbitos de uso. En la tercera etapa se pierde la escuela como un centro irradiador de la lengua galesa. Se impone el español, vienen maestras de habla española para imponer la lengua y demás, y se pierde un ámbito. En el año 2006 se recupera un ámbito. Por supuesto que no con la misma fuerza, pero se recupera un ámbito creándose las escuelas bilingües, galés-español, en donde le da un espacio para que el galés encuentre un espacio de realización real, ¿no? Entonces hay un Aguet, que es un gran sociolingüista teórico, especialista en mantenimiento y muerte de lenguas, dice: la creación de escuelas que enseñan la lengua dominada puede tener un efecto decisivo para salvarla, incluso cuando está a punto de desaparecer. Y esta es la convicción que ha movido a toda la gente cuando ha intentado mover cielo y tierra para poder hacer las escuelas bilingües en Trelew, después en Gaiman y ahora tenemos también en Trelew, ¿no? Entonces se recuperó un ámbito de uso del galés. Con respecto, por ejemplo, a las capillas siempre fueron un centro de encuentro, más allá de ser un centro de profunda fe que caracterizó a los galeses. Las capillas fueron un centro de encuentro social y de enseñanza de la lengua a través de la Biblia, a través de los versículos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos chicos, Diucarabim, que fue el primer versículo bíblico que yo aprendí, no me lo olvidé más, fue muy fácil, ¿no? Pero esa fue las primeras lecciones que yo aprendí en la capilla galesa. No se transmitía la lengua a partir de canciones, de pequeños versículos y demás. Las capillas siguen hoy siendo centro de las festividades de la colectividad.
donde se realiza el té del 28 de julio, se realiza el Kunam Bagani, que son cultos de canto, ¿no? Y se hacen celebraciones navideñas recordando la cultura galesa. Otra cuestión interesante, que no me voy a detener ahora porque no quiero aburrirlos, es muy interesante estudiar todo lo que tiene que ver con los epitafios que figuran en las tumbas de la Capilla María. Es absolutamente interesante, ahí están los restos de los colonos galeses, hay epitafios en galés, en inglés y en español. Y es notable en matrimonios exogámicos, es decir, interétnicos. Por ejemplo, hay un monolito en donde la esposa fallecida tiene el epitafio escrito en galés, y como se había casado con un descendiente de vasco, el epitafio está escrito en español. Este juego que hay, que es muy interesante, pero es muy largo de explicar, es muy interesante porque deja también marca de lo que fue el galés, el uso del galés en esta época, ¿no? Otras cuestiones que hacen a la conservación de la lengua galesa es el típico té galés, que no les voy a hablar de té galés a ustedes, ni de danza galesa, porque ya tenemos un maestro en danza galesa. Así que bueno, otra cuestión que quiero resaltar es la importancia que tiene el estero del Chubut, más allá de lo que agregué. Hay que recordar que el primer estero del Chubut, el primer estero se realizó en la Navidad de 1865 y se realizó de manera anual hasta el año 1940. Luego se realizó de manera intermitente hasta 1952 y resurge en esta gran etapa, ¿no?, de resguardo de la lengua madre en 1965. Que, como dije anteriormente, tiene la difícil tarea de mantener la lengua, incentivando la participación de interesados que en su gran mayoría no hablan el galés. También otro ámbito de mantenimiento de la lengua galesa es el gorset, ¿no? Es una antigua ceremonia que se propone mantener el patrimonio cultural de los celtas. Nació en el año 1792 y está directamente ligada a la realización del estero. Su misión es la de promocionar la lengua galesa, continuar con las prácticas rituales y ceremonias de los bardos, incentivar la participación de los poetas y artistas en general, comprometidos con la causa y la conservación de la lengua y la cultura galesa. Acá tenemos algunas imágenes que son de la celebración del Gorset en Gaiman, en la Plaza de las Piedras, y otro, acá tenemos el ganador del sillón bárdico y la visita del archidruida de Gales que tuvimos hace años atrás, Jim Parnest. Imágenes de cuando se realizaban los primeros esteros en Trelew y actuales. Y los logos que representan al estero del Chubut, al estero Mimosa de Puerto Madryn y al estero de Trevelin, que yo lo veo como una cuestión fundamental que es un baluarte para preservar la lengua y la cultura galesa. Acá está el librito que les había comentado yo, que en la década de 1990 comienzan ya a desarrollarse todos los talleres en lengua galesa, se dictan cursos intensivos, se produce material didáctico, ¿no? Y acá, bueno, son imágenes de los talleres. Y hay cuestiones que a mí me parecen fundamentales también y que son muy simples, pero el solo hecho de poder fomentarlos y establecerlos contribuyen enormemente a que la lengua galesa se siga oyendo. El programa de radio que tiene y hay otro programa también en Radio 3, en Trelew, de música galesa y de noticias galesas y demás, es un programa muy importante para la conservación de la lengua. Otra cuestión es el empleo en las redes sociales del galés, ¿no? Muchas veces todo lo ponemos sus o sus mau. El hecho de poder escribir y de tener la actitud, la voluntad de poner algunas palabras en galés, estamos sosteniendo la lengua galesa. Esto también, lo ayuda mucho el tema de los topónimos, por ejemplo, ¿no? El hecho de llamar a los sitios Lincrún, Trelew, Dolagon, ¿no? Trevelin. Los topónimos son nombres que hablan de este fuerte sustrato galés que aún nos atraviesa y que no
se puede negar en la presencia en la provincia de Chubut. Y otra cuestión muy importante es todavía seguir empleando los antropónimos, ¿no? Que se llaman antropónimos, son los nombres de personas, ¿no? Cada niño que nace, si tuviera un nombre galés, también tendríamos mucha presencia galesa en pequeñas cuestiones que son importantísimas. Entonces, estas son formas de mantener el galés. Y estos nombres son nombres de chicos, por ejemplo, que yo entrevisté, de los que tienen 20 o menos de 20 años, ¿no? Y que los padres, en una cuestión de querer revitalizar la lengua, conscientemente han puesto a sus hijos nombres galeses. Así que bueno, a modo de conclusión, tenemos que decir que no podemos negar que el galés está atravesando una crítica retracción. La condición del grupo minoritario de la comunidad galesa en el contexto general, la falta de transmisión generacional del galés, la competencia que enfrenta actualmente con el inglés en contraposición a la restringida utilidad del galés, ¿no?, para la interacción cotidiana frente al inglés, la complejidad del sistema fonológico para estudiarlo, son factores que contribuyen a la pérdida acelerada de una lengua, ¿no? Son factores que tienden a una sustitución lingüística. Pero nosotros no podemos olvidar que en los informantes, en los colaboradores de este trabajo de 25 a 75 años, se ve una actitud positiva hacia la lengua étnica por parte de los hablantes y los descendientes de galeses. También el resurgimiento de la escuela y el desarrollo de actividades educativas formales como los talleres, la continuidad de la práctica de las estrategias de mantenimiento descritas anteriormente como el sterco, el gorset, los coros, las danzas, la cuestión culinaria, ¿no?, el fortalecimiento del trabajo al interior. Esto es muy importante también. Trabajar al interior de la comunidad galesa para que se tome cada vez más conciencia y se pueda promover el mayor sentimiento de identidad y de pertenencia étnica. Estos son factores que, a mi criterio, van a contribuir a aletargar el progresivo desplazamiento que va a sufrir el galés con el tiempo. Tenemos que saber que es necesario que los hablantes se impliquen en defender el idioma. El galés continúa siendo un reto. Es necesario tomar conciencia acerca de la importancia que reviste no dejar morir una lengua. Porque se muere una lengua y no es un sistema fonológico o gramatical el que se muere. Se muere una manera de ver el mundo. Se muere un conjunto de valores, ¿no? Entonces no podemos dejar morir una lengua. Por eso mismo, con este trabajo, yo estoy convencida de que estamos a tiempo, al menos, de aminorar el lento avance del galés hacia su extinción en la Patagonia. Pero aún queda mucho por hacer. Bueno, para terminar, no sé si tienen ganas de escuchar un poema. ¿Sí? Es un poema que resume un poco todo lo que a grandes rasgos les comenté, ¿no? Una cosa interesante que me olvidé de comentarles es que acá en el galés de la Patagonia se ve como una variedad lingüística más que se une. Vieron que en galés hablamos del galés del norte y el galés del sur, el galés septentrional y el galés meridional. El galés de la Patagonia, como ha sido un galés que después de 1911 no se renovó y ha estado fuertemente influido por el español, ha configurado, según el maestro Robert Jones, una nueva variedad lingüística que se llama justamente el galés de la Patagonia, que se diferencia de las dos variedades lingüísticas que se hablan en Gales. Bueno, este poema se llama Lengua extranjera y es de Alicia de Miguel. Y dice: a veces la memoria del sonido me trae desde lejos el recuerdo de una lengua extranjera que escuchaba asombrando de niña mis oídos. No era la antigua lengua de mi madre, con la cual aprendí a nombrarlo todo,
a deletrear temprano la cartilla, a repetir los versos memorables. Era una lengua extraña, impenetrable, que de pronto volvía inaccesibles unos rostros sencillos y serenos, una mano gentil, un gesto amable. Estaba siempre ahí como barrera, que alejaba la mano y la sonrisa de unos seres que yo empezaba a amar por la suave expresión de sus maneras. Extraña lengua que me separaba al oírla de mi mundo circundante, mi compañera de aula, mi vecina, el señor que por las tardes regresaba. El tiempo-espacio fue endulzando aquel sonido con el mágico hechizo de las cosas, que comienzan a amarse lentamente, mucho antes de haberlas comprendido. Después vino el caca de aquel saludo, Goredá y nos da, tan repetidos, y el yaun-yol que aprendí para responder, y el sitají que escuché a menudo. Luego fue aquella voz inolvidable de esa amiga querida, que en un cuarto lejano de estudiantes recitaba los versos en la lengua de sus padres. La misma voz fundida con la mía, pronunciando los nombres que más tarde formarían mi registro de alumnos en Bethesda como una profecía. Y fue en una escuelita vieja, llena de juegos y de voces, donde otra vez reconocí el sonido de esa lengua que rondaba como una gracia plena. Venía en el murmullo sigiloso de la sequía cercana que pasaba frente a la soledad de la capilla y esparcía el himno venturoso. Allá, más lejos, se estiraba el cielo, el humo de una humilde chimenea. Alcanzar su tibieza fue mi empeño para aliviar la escarcha y los desvelos. Era un hogar que un día había encontrado entre álamos y sauces escondido. Una canción de agua se escuchaba cuando el canal bañaba los sembrados. Y entre el olor de manzanas y té humeante, en aquella casita el valle quiso regalarme unas manos arrugadas y la bondad de un corazón amante. Nain Ani, cuando te evoco, mi mente tiene siempre una lámpara encendida, el fuego de un hogar aún atizado y un frío que se aleja lentamente. Un frío que se pierde en aquel durpoes que me ofrecías para entibiar el lecho y me entibió la vida con la imagen de un cariño que me abriga hasta hoy. Cómo recuerdo cuando me decías buruglau, buruglau, mientras la lluvia golpeaba insistente los cristales y el viento entre los árboles corría. Nain de mi valle, tu dulce fortaleza se quedó para siempre en mi paisaje, con un suave perfume de manzanas y una lengua extranjera, la galesa. Bueno. Muchas gracias. Así que, no sé si quieren hacer algún comentario. A mí me hiciste acordar muchas veces a esa una de las primeras cartas que manda Pinocchio en 1881 al gobierno nacional, cuando llega como gobernadores, en síntesis decía, manden pronto maestros, porque si no tendremos también indios blancos en la Argentina. Sí, en la Patagonia. En la Patagonia. ¿No? Era como que además de que estaban integrados con los tehuelches, tenían como su propia particularidad. Entonces la única manera, que evidentemente fue una estrategia eficiente, era traer maestros con la lengua nacional para doblegar eso. Exactamente. Que fue para Gales y para Tehuelche también. Claro, y otra cosa fue el servicio militar, ¿no? Que fue una estrategia clave en la que tuvieron muchos inconvenientes y mucha reticencia los galeses porque no querían que sus hijos pierdan el domingo y los obligaban el domingo a estar de guardia y a cumplir con las cuestiones rituales de la patria, y ellos se negaron rotundamente a que sus